Hola a todos, muy buenos días, les habla José Luis Cárpatos. Esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 13 de junio. Empezamos a grabar a las 8:25 de la mañana. Y a estas horas, pues la apertura tiene muy mala pinta. Ya se bajó mucho el viernes en Wall Street, unas caídas muy duras, pero en apertura se está cayendo más aún, con lo cual la suma de las pérdidas entre el viernes y hoy empiezan a ser muy serias, y si sumamos las pérdidas de la semana pasada junto a lo que está perdiendo en este momento, pues por ejemplo el SP 500, pues estamos hablando de casi un 2 de caída, más cerca del 5% de caída la semana pasada, pues casi un 7% ya acumulado. Caídas muy fuertes, el DAX menos 1,69, el Eurostoxx menos 1,84, el SP 500 menos 1,83 y el Nasdaq menos 2,30%. Hay que recordar que el desplome del viernes, que tiene continuación en la sesión de hoy, viene por esa doble combinación de datos macro muy malos en Estados Unidos. Por un lado, el IPC mucho peor de lo esperado, mucho más alto de lo esperado, y unido al hecho de que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan quedó en mínimos históricos, es decir, una lectura clarísima de estanflación, de inflación alta y crecimiento que se está desplomando. A esto habría que añadir el mal ambiente que hay en Europa desde la semana pasada por ese reconocimiento de Christine Lagarde un tanto erróneo de que pueda haber problemas de fragmentación en la deuda europea, es decir, que se vuelvan a separar los spreads y le ataquen más a los países periféricos, y pues a la política nueva del Banco Central Europeo, pues con mucha mayor dureza de la que había hasta ahora debido a la inflación. Eso es lo que sigue estando ahí, es lo que destrozó a las bolsas y a los bonos el viernes y lo sigue haciendo en la apertura, al menos en la apertura de hoy. El euro vuelve a debilitarse notablemente, menos 0,36% hasta 1,0547. En los bonos tenemos ligero intento de recuperación de los bonos europeos, que han bajado muchísimo, y siguen las caídas en los bonos americanos, aunque son moderadas, pero estamos hablando de que el bono americano de 10 años está en el 3,17%, pero atención, el bono americano a 2 años está en el 3,16% en este momento. 3,17 el bono a 10 años, 3,16 el bono a 2 años, es decir, a solo un punto de nuevo de la inversión. ¿Por qué están haciendo los bonos estos? ¿Por qué se están aplanando otra vez las curvas de tipos? Pues porque eso es la forma que tienen los bonos de decir: estoy muy preocupado por la inflación, pero aún lo estoy más por la combinación de inflación más flojo crecimiento, que va a llevar la economía pues a un desastre. Esta inflación, en suma, es una lectura que está avisando de, por un lado, temor a la inflación, y por otro, que viene una recesión. Claramente, es lo que hay. Y esto pues no es precisamente muy tranquilizador para las bolsas, que digamos. El oro baja a 0,36, de nuevo otra vez, ni en los momentos más difíciles es capaz de remontar el vuelo. Y el petróleo vuelve a bajar el 1,77%, pues como es lógico, un poco en reacción a esta debilidad rampante que se está viendo en el crecimiento por todos los lados, y en segundo lugar porque las cosas se están complicando respecto al COVID otra vez en China. Parece que vuelven a crecer los contagios y están otra vez pues tomando medidas contra ello. Incluso el Bitcoin está bajando bastante y está en mínimos de diciembre del 2020. Como vemos, todo está cayendo, toda la pantalla prácticamente en rojo, y no se salva ningún activo. Desde el punto de vista técnico nos tenemos que empezar a andar ya con cuidado, porque el SP 500 ha vuelto tras ese fracasado rebote. Bueno, no es un rebote fracasado, simplemente era un rebote de un mercado bajista y se le acabó la fuerza. Ni siquiera ha llegado a luchar contra las resistencias importantes. No ha llegado ni ahí. Ojo, porque se va otra vez al soporte mayor de mercado que tenemos entre el 1800. Ya saben que ahí está el retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo este tramo de subida, y que ahí ha estado el suelo en los últimos intentos de bajada desde el 12 de mayo. No se sabe si va a volver a resistir o no, puede ser, nunca se sabe. Desde luego yo ya no lo intentaría
en los primeros toques este tipo de niveles pues son buenísimos para ponerse ahí a la contra con stop ceñido e intentar pillarle algo. De hecho salió bastante bien, pero ya la tercera yo ya no me fiaría. Puede que lo vuelva a hacer, puede que lo vuelva a respetar, para eso están los soportes, pero desde luego si esta vez no se parara ahí, ya se va a 3500, donde tenemos una zona de soporte ya mucho más fuerte, con el retroceso de Fibonacci del 50% de todo este tramo de subida y la media de 200 en el gráfico semanal. Así que mucho cuidado porque las cosas empiezan a ponerse bastante peligrosas. Por encima de 4000, que es el nivel psicológico, pues empezaría a parecer que el 3800 pues habría vuelto a resistir. Así que mucho cuidado que las cosas desde el punto de vista técnico se están poniendo feas. Además, es completamente absurdo de que hablemos de capitulación ni de nada. No hay ninguna capitulación. Fíjense cómo los particulares estaban, bueno, está un poco retrasado, cómo los particulares tienen una cantidad de bolsa enorme, pero en los datos más actuales hay compañías que lo siguen eso al dedillo. A fecha de cierre del viernes, las posiciones de los particulares en bolsa siguen siendo extraordinariamente elevadas. Para empezar, el propio Harnet en su boletín semanal daba un 63,5% de posicionamiento de sus clientes particulares en bolsa, cuando el máximo histórico está en 65 por ahí, 66. Es decir, que de capitulación nada, ni por asomo, ni por asomo. Y eso sigue dando pues bastante posibilidad de que el mercado pueda dar más tirones. Los cuellos de botella están muy lejos de solucionarse, como podemos ver en este gráfico de Barclays, bastante interesante, donde se ve cómo va la evolución de este aspecto. Están volviendo a empeorar, de hecho, tras una cierta mejora, están volviendo a empeorar y desde luego es un factor que va a seguir presionando a la inflación. Casi todas las crónicas están hablando de la actualización de previsiones que hizo Goldman este fin de semana. Y bueno, pues son bastante interesantes. Por un lado, respecto a la bolsa, ellos creen que el final de año será positivo y que habrá una remontada hasta los 4300. Ese es el objetivo que le dan en circunstancias normales al SP500. Y en cuanto a los bonos, pues creen que pueden llegar como mucho al 3,30 a finales de año. Ahora están al 3,17, es decir, luego el 23 a 3,15, el 24 a 3,15. O sea que según Goldman, los bonos ya se quedarían estabilizados más o menos en los niveles en los que estamos ahora. Esto es en circunstancias normales, porque también Goldman ha publicado una tabla y con circunstancias mejores, peores, y lo que está siendo también muy destacado por las crónicas es que en su peor escenario, contando con que hubiera una recesión antes de tiempo, pues le dan un objetivo entonces, en ese caso, al SP500 de 3150. Está siendo muy destacado en las crónicas este peor escenario, aunque recuerdo que su escenario medio para el 2022 está en 4300. Tenemos que tener en cuenta que esta semana tendremos la cita clave con la reunión de la Reserva Federal. Se descuenta en un 80% que van a subir 50 puntos básicos los tipos y en un 20% que van a subir en 75 puntos básicos estos tipos de interés. Esta semana también tendremos que estar atentos a la reunión del Banco de Inglaterra, que se da por hecho que también va a subir los tipos de interés. El Nikkei se ha tomado muy mal esta noche todos estos problemas que se van acumulando y ha tenido una caída del 2,8%. Morgan Stanley, en concreto Wilson, que es su analista más conocido, pues ha vuelto este fin de semana a pronosticar que ellos ven el suelo de este mercado en la zona, o al menos un lugar que se aproxima en 3400. Mientras que Harnet, ojo, porque a pesar de ser muy bajista, en su boletín de esta semana ha pronosticado un suelo, no sé si de largo plazo o si más de corto plazo, en la zona de 3600. Es interesante porque él es muy bajista y lo que parece es que hay una confluencia muy importante de opiniones de que en algún lugar entre 3400 a 3600 podría haber un suelo al menos de medio plazo. Habrá que estar atentos a estas cosas.
Esta mañana se ha publicado el dato de Producto Interior Bruto de Reino Unido del mes de abril y siguen los malos datos macro, que son incesantes, menos 0,3% cuando se esperaba más 0,1%. Ya ven cómo está el panorama. Estamos en semana de vencimientos de derivados del tercer trimestre. Esto puede otorgar a la semana más volatilidad de lo normal y además pues puede haber movimientos raros e inesperados en cualquier dirección por los intentos de las manos fuertes pues para manipular el vencimiento en la dirección que a ellos les interesa. Así que es una semana especialmente complicada para hacer demasiados pronósticos. Y por último comentar que también se destaca bastante en las crónicas matinales la elevadísima cifra que se está adjudicando en los repos inversos por parte de la Reserva Federal cada noche en Estados Unidos, ya que estamos hablando de 2,2 billones de dólares diarios. Esto es que hay 2,2 billones de dólares en la economía de Estados Unidos absolutamente ociosos, aparcados ahí en la Reserva Federal, porque los bancos no se atreven a hacer nada con ellos, dada la difícil situación en la que nos encontramos. Una cifra, pues francamente llamativa, para la que está cayendo, pues están ahí como refugiados en la cueva. Nada más, esperamos fuertes bajadas en la apertura debidas pues a ese temor que hay respecto a la inflación, al bajo crecimiento, a la nueva actitud del Banco Central Europeo y desde el punto de vista técnico todos los ojos puestos en el suelo que tiene de corto plazo el SP500 entre 1800. Ya ha resistido 2 veces, esta es la tercera vez que está percutiendo contra ese nivel. Si resiste, pues hasta aquí hemos llegado, pero si cayera, ya son varios intentos, ya empieza a ampliarse ese peligro de ruptura, podría irse muy rápidamente a la zona de 3500, donde vuelve a haber un soporte muy importante. Por encima de 4000 vuelve la tranquilidad, pero eso de momento queda bastante lejos. Muchas gracias por su atención y les espero a nivel de vídeo sobre las 5:30 para hablar del cierre europeo y de la situación en ese momento de Wall Street. Que tengan muy buena jornada todos los amables escuchantes. Hasta pronto.